está? Bien, bien, Ernesto. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir con usted y con su audiencia. ¿Qué alcances tendrá este aval que ya dio en su primera instancia la Comisión de Obras Públicas para la aprobación de una nueva ley de transporte? Tiene tres aspectos fundamentales. Una de ellas es que el Viceministerio de Transporte, si se aprueba, en todo caso pasa a ser una Dirección de Movilidad y Seguridad Vial. Sí. Aborda el tema de las multas y otros aspectos que tienen que ver con la estructura del transporte, del servicio de las unidades del transporte colectivo, ¿cierto? Sí, Neto, bueno, nosotros hemos venido trabajando desde hace bastante tiempo en reformular nuestro marco legal. Es un proceso que continúa, que como pieza del rompecabezas que hay que venir armando, pues pasa por ese dictamen favorable, pero que sin duda es un proceso que sigue avanzando y que va a tomar todavía tiempo para definir una última versión de la ley con la que se pueda trabajar y la que pueda ser aprobada en pleno. Sin embargo, sí es importante mencionar que hemos venido desde hace ya la primera propuesta de ley que se presentó a la Asamblea tiene ya más de un año de haber sido presentada, es decir, es un proceso que ha sido largo, es un proceso donde se ha escuchado a muchos actores. La Asamblea Legislativa, creo yo, ha hecho un trabajo extenso de consenso con el sector, con diferentes sectores de la sociedad civil para poder unificar un documento y hacer una propuesta. Como le digo, mi impresión es que es un proceso que sigue. Es un proceso donde el diálogo, donde los ajustes pues se mantienen en apertura y esperamos pues que este proceso continúe y que culmine, como usted bien señala, en una ley que permita poner al transporte, al tránsito, a la seguridad vial, a la movilidad como tal en un escaño superior al que en este momento le damos. Yo creo que hay que decirlo y lo hemos hablado antes, especialmente con usted cuando me ha dado la oportunidad de acompañarlo. Antes de ser funcionario. Incluso antes de ser funcionario, cómo el tema de la movilidad en nuestro país se ha tendido a abordar siempre desde la perspectiva de la construcción de la obra física. Y también hemos discutido cómo para darle una verdadera respuesta a la movilidad y para poder garantizar alternativas de movilidad sustentables es imposible hacerlo únicamente a través de la provisión de más infraestructura. Lo hemos dicho en otras ocasiones, el tráfico, el tránsito, especialmente el transporte privado se comporta de alguna forma como un gas. Cuando uno tiene la opción de proveer un poco más de infraestructura, las proyecciones que uno normalmente hace para justificar esta infraestructura tienden a cubrirse o a alcanzarse mucho más rápido de lo que tradicionalmente uno espera con los modelos de pronóstico, debido a que se genera una demanda inducida de viajes cuando usted mira una calle con un poco más de espacio y a lo mejor empieza a pensar que el viaje que usted no hacía porque a cierta hora del día la calle estaba muy llena, en este momento que hay menos tráfico se puede empezar a realizar y así se va complicando la cosa. ¿Qué es lo que queremos entonces con esta nueva ley? Bueno, que el tema de la movilidad se pueda abordar a través de una institución más fortalecida, en una institución que tenga un poco más de independencia y que los temas de movilidad y de gestión de la movilidad se puedan poner a la par también de temas de construcción de infraestructura, darle un abordaje donde podamos complementar, digamos, esa ala que ha sido la prioritaria, esa idea que hemos tenido siempre de priorizar el transporte privado. Hemos planificado nuestra movilidad dándole prioridad al vehículo privado y cambiar un poco esa pirámide de la movilidad poniendo al centro de los esfuerzos de movilidad al peatón, al usuario, al ser humano, al ciudadano y planificar, digamos, movilidad alrededor de esta figura que debe de ser la principal. No debemos de planificar movilidad para vehículos, debemos de planificar movilidad para ciudadanos. A ver, usted ha tocado un tema que me parece que es interesante, no solo para centrarnos en el tema de las unidades del transporte colectivo, sino de hablar de movilidad. Una ciudad, particularmente, hablemos de la capital como la expresión misma, ¿no? Sí. La carta de presentación que tiene el país como capital, todas se engalanan casi en su mayoría de tener un transporte, por ejemplo, masivo, ¿verdad? Claro. De movilidad que Claro. le permita, obviamente, oxigenar y evitar problemas de congestionamiento. Así es, Neto. ¿Verdad? Que en algún momento son los factores
Completamente de acuerdo. Lo dinámico que puede ser una capital. Así es, y no solo eso, es decir, yo iría más allá que aparte del rol clave que debe jugar un transporte público eficiente, de calidad, seguro y sobre el cual definitivamente hay que trabajar mucho porque es una columna vertebral importantísima sobre la cual debemos de ir apostando y debemos de apoyar al sector para su transformación. El tema de que muchas ciudades son medidas por los visitantes en una primera instancia por el comportamiento del tránsito en general. La gente puede ir a una ciudad y decir, mire, los conductores de ciudad X se comportan de una manera muy civilizada, pero no quiero hablar de la ciudad Y porque los conductores de esa ciudad son un caos, no respetan, y es también una reflexión un poco de nuestra cultura en general. Entonces, ir apostando por mecanismos, por leyes más estrictas, que es un tema que también está sobre la mesa ahorita de asamblea, el poder considerar un marco sancionatorio muchísimo más robusto, nos permite tener herramientas para que podamos ir cambiando un poco las actitudes de los conductores, los comportamientos de los conductores e ir sensibilizando a la población y reduciendo problemas relacionados con esto que en nuestro país pues no son la excepción, como es el tema de la alta siniestralidad vial que nosotros tenemos en este momento. Se tiene con esta nueva ley, creo que lo que hemos logrado conocer en lo poco, solo se habla de la vida útil de las unidades de transporte colectivo. No se habla en un proyecto más allá de lo que podría ser un BTR, ¿verdad? Un BRT. BRT, sí, perdón. Bueno, la ley sí da un sistema rápido de buses, un sistema de transporte rápido. Sí, la ley de alguna manera sí amplifica, digamos, las capacidades y las funciones de esta nueva institución para poder promover y gestionar sistemas de este tipo. Yo creo que no es tampoco un secreto que hemos venido trabajando desde hace varios años ya incluso en el tema de poder poner sobre la mesa un estudio de factibilidad para un sistema basado en rieles de movilidad para nuestra ciudad, un sistema masivo basado en rieles y que entiendo ya el Ministerio de Obras Públicas tiene en su poder esta primera fase del estudio con la primera línea que cubriría, entiendo que desde Santa Tecla hasta Ilopango, y que definitivamente son los mecanismos que tenemos que ir poniendo sobre la mesa para ir buscando la mejora en el servicio de transporte. Hay un tema que creo que es también importante mencionarlo y que los mismos empresarios lo han señalado. Uno de los principales negativos, de las principales características negativas que se han señalado del transporte tradicionalmente ha tenido que ver con el nivel de inseguridad que tradicionalmente en el sector transporte se ha vivido, no solamente la inseguridad que pueden tener los ciudadanos, sino que el mismo sector con el tema de extorsiones y afortunadamente en los últimos meses el sector ha dado fe de cómo el fenómeno de las extorsiones se ha venido controlando, se ha venido reduciendo y de la misma manera nosotros también tenemos ya evidencia y también testimonios de los mismos usuarios de que la inseguridad en el sector transporte también se ha reducido. Este es un elemento que podría parecer externo o exógeno con relación a la calidad del transporte, pero habíamos hablado con mucha gente que decía, mire, si el transporte fuera más seguro, si yo no sintiera que estoy en riesgo en el transporte colectivo podría ser mi alternativa. Creo que estamos poniendo sobre la mesa no solo alternativas de transporte masivo, Neto, que comparto con usted que tienen que estar ahí, tenemos que seguirlas promoviendo, pero tenemos que seguir trabajando con el sector como se ha venido haciendo para que elementos como la seguridad vayan aumentando, elementos como la calidad y el trato a los usuarios a través de los conductores vayan aumentando también y de alguna manera logremos organizarlos de mejor forma para que el sector en sí se vuelva más atractivo para quien tiene un vehículo. A ver, particularmente el embellecimiento, la aplicación de este plan de reactivación del rescate y reactivación del centro histórico, no solo creo que va a tener que quedarse con el ordenamiento de las ventas y el despejar sus calles, embellecer
sino que también va a requerir de movilidad. Sin duda. Que sin duda alguna no se le va a permitir o va a ser una especie bien calculada de unidades de transporte que ingresen. Así es, Ernesto. No se va a permitir. Así es, Ernesto. Tenemos que ir y ya estamos trabajando de alguna forma con el sector para poder reorganizar un poco el flujo de vehículos de transporte colectivo en la zona. Es para nosotros importante acompañarlo. Si bien hay un paso importantísimo que ha dado la alcaldía con el tema de liberar las diferentes vías del centro que en este momento están siendo intervenidas, el poder intervenir también el transporte colectivo, reorganizarlo alrededor de este nuevo funcionamiento que esperamos tenga el centro histórico es igual de importante. A ver, y por eso es que en muchos países la normativa o la jurisdicción del transporte colectivo está bajo la tutela de las alcaldías. Claro. No sé si es el caso de Guatemala. Sí, en Guatemala es exactamente de esta manera. Con mucho respeto para Guatemala, entiendo, yo tengo tiempo de no ir, de visitarlo, pero me cuentan de que siguen los problemas de tráfico que como toda ciudad lo tiene. Exactamente. Del mundo lo existe. Exactamente, de hecho los niveles de tráfico en Guate son mucho más altos que los nuestros. Un transporte masivo, tienen el Transmetro. Sí, tienen unas líneas de BRT y nuevamente tenemos que insistir que a menos que se dé un sistema y un plan integral. Es que por eso le decía, tiene que ser bien calculado. Exactamente. Porque si no, de nada sirve que tengas una capital bien ordenada y tengas el desorden que a lo mejor en el podría tránsito. Provocar no solo el transporte colectivo, porque también hay que ordenar el transporte privado. Así es, y principalmente es eso, Neto, en todos lados del mundo el principal problema, más allá del transporte colectivo, se centra en ese uso del transporte privado. El transporte privado en nuestra realidad, por ejemplo, es el que ocupa más del 80% del espacio vial. Pareciera ser, pero a veces es demasiado injusto creer que el transporte colectivo es Exactamente. Que es el que ocasiona el problema de congestionamiento. Exactamente. Normal sobrepoblación. Y hay que decirlo, normalmente ese mito de que el transporte colectivo es el principal problema se genera o nace precisamente de las personas que tienen un vehículo privado. Que no pueden usar un transporte colectivo porque no es exactamente, entonces no es cómodo, no es seguro. Y no representa una alternativa. Y ahí es donde está la disyuntiva. Pero también el gran reto. Claro, y tenemos que ir trabajando, yo creo que lo hemos hablado mucho con el sector, a la base de muchas de las reformas y proyectos que tenemos a futuro está definitivamente para garantizar una mejor movilidad, garantizar una mejor calidad del transporte y el rol que ellos juegan es vital. La Dirección de Movilidad y Seguridad Vial va a venir a sustituir, si se aprueba así, en el caso de la Asamblea Legislativa, que le dio la aval a la Comisión, en el abordaje de temas puntuales, según el proyecto, lo que se conoce es que también hay modificaciones en el tema de multas. Claro. Ese es un tema bien discutible. No sé si el problema del transporte o del tráfico es para ordenarlo es un problema de multas o un problema de educación. Yo creo que es importante. Primero el tema de la yo creo que es necesario un cambio institucional, Neto, como le decía, para que se pueda dar una mayor importancia al tema de la movilidad como tal. En este momento el tema pues queda de alguna manera relegado en una instancia de carácter secundario como es el viceministerio y poder tener un poco más de autonomía y a la cabeza, digamos, de esta nueva institución un consejo directivo donde se toma la participación de diferentes instancias que definitivamente tienen que actuar de manera más articulada para poder definir iniciativas de movilidad como debe de ser el Ministerio de Gobernación, evidentemente el Ministerio de Obras Públicas también, el Ministerio de Medio Ambiente, nuestro Consejo Nacional de Energía y poder agrupar, digamos, a todos estos actores y afianzar de esta manera una mejor toma de decisión es bastante importante para nosotros. Creo que uno de los principales cambios que nosotros vemos es esta manera consensuada de toma de decisión en cuanto a las decisiones de movilidad de nuestro país y eso creo yo que es tal vez la principal diferencia que podría resaltarse en cuanto a la estructura que se está proponiendo. En el caso de las multas, yo comparto con usted que no podemos definir un único motivo o causa que nos va a resolver los diferentes problemas que tenemos en el caso de los malos comportamientos o los comportamientos de riesgo. Que las eliminen, ¿verdad? Sí. No, o sea, lo que pasa es que ahí hay un tema que toda la vida se ha dicho, bueno, y es un problema de multa, un problema de educación, exacto. de responsabilidad, no lo sé.
Pero yo creo que son dos problemas que más que verse como contrarios, deben de verse como complementarios. En un enfoque integral para mejorar un poco los temas de siniestralidad, tenemos que ir buscando ser más efectivos para sancionar, tenemos que ir buscando ser más efectivos para supervisar el comportamiento de la gente, aumentar el nivel de fiscalización que tenemos, y eso lo estamos buscando también a través de este proyecto de fotomultas del cual hemos hablado en otras instancias, pero al mismo tiempo tenemos que apostar mucho por mejorarle la cultura a la gente. El problema neto que tenemos es que la cultura no se cambia, no se transforma de un día para otro. Y mientras usted no logra, digamos, ese cambio que a veces es generacional, tenemos que empezar con nuestros chiquitines a hablar de seguridad vial y a insistirles en que necesitamos conductores más responsables, ciudadanos más responsables al fin de cuentas. Es un proceso largo. Mientras eso no sucede, el camino para buscar procesos sancionatorios más estrictos y más efectivos es el camino necesario. Hemos hecho este ejemplo, yo no me canso de hacerlo y no me cansaré, y me disculpo con la población que me ha oído hacerlo antes. Aquí tenemos muchos salvadoreños que manejan de manera irresponsable, que no respetan la ley, que no respetan a la policía, no respetan a nuestros gestores, pero que salen del país, van a Estados Unidos, alquilan un vehículo y de la noche a la mañana son conductores modelo. ¿Sí? Y la única diferencia que hay en esos dos comportamientos que muestran estas personas es que al sistema sancionatorio de nuestro país parecen no mostrarle respeto porque consideran que una multa de 11.47 no es, digamos, algo que valga la pena respetar. Sin embargo, van a Estados Unidos y saben que pueden tener multas de $500 y entonces el comportamiento es diferente. Además, saben que en Estados Unidos cada intersección tiene una cámara y cualquier comportamiento indebido va a ser detectado y automáticamente van a ser sancionados. Buscar entonces ese nivel de una mejora en el esquema sancionatorio es precisamente sobre lo cual estamos trabajando, y una de las razones por las cuales dentro de esta nueva propuesta de ley el incremento de las multas y el aumento de las posibilidades de fiscalización de ese espacio son también importantes. Ok, a propósito de este tema de las multas, el día de ayer ya causó ciertas reacciones en la Asamblea Legislativa. La legisladora del FMLN, Marlene Funes, dijo que la propuesta puede tener cosas buenas, no voy a leer textualmente, claro. Puede tener cosas buenas, pero sufre el vicio de no consultar, no leer y solo levantar la mano por parte de los diputados. Debe de tener un debate esto. Sí, y nuevamente... Pero entraría al debate de la Asamblea, no, sí, no en la Comisión, porque la Comisión ya dio el aval. Y hay algo que mencionar, Neto, como yo le decía, creo que es importante aclarar que este ha sido un proceso larguísimo, el que se ha venido llevando con esta ley. Este no es un proceso y no es un resultado de una ley que se presentó hace un mes y que en este momento está recién siendo conocida. Como ya le mencionaba, nosotros introducimos a la Asamblea Legislativa hace más de año y medio ya la primera iniciativa de reforma legal que de alguna manera en esencia comparte, digamos, los principios y valores de la ley que en este momento está pasando a su siguiente proceso de discusión. No es cierto que no haya habido un proceso de consenso largo. La comisión hizo un trabajo realmente muy encomiable, citando a diferentes actores de la sociedad, se mantuvo en un proceso largo de consenso y discusión. Entonces, sí hay que decir que la ley fue discutida en su momento y que se sigue discutiendo. Es decir, no sabemos al final qué cambios irá a tener la ley una vez se apruebe, pero esto era parte de un proceso que continúa, como le digo, un proceso de negociación, de discusión que se sigue dando, pero que no es un proceso de la noche a la mañana, es un proceso que tiene ya más de año y medio y en el cual mucha gente ha podido pronunciarse. Particularmente en el tema de la vida útil de las unidades de transporte colectivo, la actual ley contempla que son 20 años de vigencia que debe tener. Así es. Pero el nuevo proyecto contempla 15. El nuevo proyecto contempla una reducción gradual de los años de vida en un proceso que podría tomarnos 5 o 6 años para poder buscar efectivamente esa reducción en la vida útil de las unidades. Hay que decirlo también que el mismo proyecto garantiza, por ejemplo, que las revisiones técnicas vehiculares puedan servir de atenuante, digamos, para poder mantener en vigencia y en circulación unidades que, digamos, que tengan 18 años y ya nos toque reducir la vida a 18 años, pero puedan seguirse manteniendo mientras son sustituidas. Yo creo que aquí es importante
para tranquilidad del sector, decir que se están dejando los condicionantes suficientes para poder garantizar que el sistema y el servicio de transporte no se vea comprometido con este tipo de cambios, y al mismo tiempo se está apostando siempre por procesos graduales. Entendemos que esto no son cambios que se pueden dar de la noche a la mañana, y esa transicionalidad, esa gradualidad que requieren estos procesos también va a estar garantizada. Viceministro, le agradezco mucho que nos haya actualizado con relación a este Con mucho gusto. acuerdo que el día de ayer se generó. Sabemos que esto toca una matriz, Sí. una matriz importante de la estructura del ordenamiento mismo que tiene el transporte general. Así es. El transporte colectivo. Así es, Neto. Estamos hablando de movilidad. Estamos hablando de movilidad. Por eso me diste la importancia, y por esa razón resalto de que habiéndonos su visita para conocer de cerca cuál es la proyección que esto tiene. Con mucho gusto, Ernesto. Efectivamente, estamos hablando de una transición hacia un proceso que nos permita buscar una movilidad más sustentable para todos. Es un proceso en el cual vamos a tener las garantías suficientes para que el sector transporte pueda acompañar los cambios, así como también las garantías suficientes para que todo el sector de transporte en general, el tránsito, el vehículo privado, también pueda tener su lugar, y podamos ir buscando poner al ciudadano al centro de los esfuerzos de movilidad de nuestro país. Te agradezco muchísimo, gracias por mi parte, esto es todo por hoy.